les va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos aquí en la UNAM Responde, el espacio informativo de TV UNAM, que busca ser una especie de altavoz del conocimiento que se genera principalmente al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy estamos de estreno con una serie de cápsulas, se trata de Rock Lab. Además, tenemos como cada semana nuestra colaboración con Gaceta UNAM, les tenemos una invitación para todos los ciclistas y comenzaremos con una especie de clase de historia a propósito de la Fundación de Tenochtitlán. Así es que no se vayan, que ya comenzamos. Se cumplen 700 años de la fundación de Tenochtitlán, que no es solamente una ciudad del pasado, sino un símbolo de innovación y resiliencia que nos permite también pensar en la riqueza cultural, científica y, por supuesto, histórica. Hoy reflexionaremos sobre este aniversario fechado en 1325 en torno al corazón de un imperio que, bueno, ha sido ejemplo de desarrollo y también de organización social y que sigue sorprendiendo, por supuesto, a científicos y también a historiadores. Y para ello damos la bienvenida esta tarde al doctor Miguel Pastrana Flores, que pertenece al Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad y un apasionado también de este tema desde hace algunas décadas. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, y muchísimas gracias por la invitación. Pues importantísimo que esté aquí para reflexionar sobre este tema que tenemos quizá muy en la cabeza hoy en día con respecto a la caída, la fusión de dos mundos, y hablaremos de eso un poquito más adelante, pero bueno, para comenzar quisiera preguntarle justo esto desde la perspectiva histórica, ¿qué fue, qué sigue siendo Tenochtitlán? Bueno, Tenochtitlán es de suyo un tema interesantísimo. Desde el momento de su expansión hacia 1427, que deja de ser una ciudad media del centro de México y se va a convertir en una sede hegemónica, ya era un tema de interés pues, para sus vecinos, para ellos mismos. Y luego con la llegada de la cultura europea en 1519 y el proceso de conquista y colonización, bueno, surge el interés por conocer la ciudad, por compararla con otras ciudades, y desde entonces ha sido un tema, por un lado, de investigación, ha sido un tema de conocimiento, pero también ha tenido una cuestión de orden identitario. O sea, el nombre de la ciudad, porque es una ciudad con dos nombres, Mexico-Tenochtitlan, claro, se transforma en México y eso después da nombre al país. Entonces, que no es una cosa menor, por supuesto. Entonces hay un elemento identitario muy importante y parte de su traza y el sistema lacustre en el que está, porque no es nada más Tenochtitlan, sino es todo un sistema hidráulico, un sistema político, un sistema que reúne muchísimas poblaciones, de una u otra manera también sigue marcando el desarrollo hoy en día de la ciudad. Simplemente las lluvias que acaban de pasar nos hablan de que el lago está ahí latente, esperando, que tiene memoria, esperando resurgir en algún punto. Nos acaba de contar muy brevemente y muy claramente lo que pasó en muchos años, en muchos siglos de historia. Vayamos al principio. ¿Cómo surgió? ¿Cómo es que se formó? ¿De dónde vino? ¿Y qué es lo que hizo que tuviera origen o que tuviera una sede aquí justo, digamos, en el centro de lo que hoy conocemos como México? Lo primero hay que recordar la zona en la que estamos ubicados. Es una zona lacustre de 5 enormes lagos, pero además hay muchísimos otros pequeños lagos, ríos estacionales. Es una zona en que la civilización, la humanidad, creció muchísimos milenios, de por lo menos 20,000 años antes de Cristo, hasta el momento que llegan los mexicas, que son los últimos invitados de una fiesta muy larga. Llegan al final. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo tuve una experiencia colectiva de trabajo con el lago, de explotación, ha habido imperios, han caído múltiples ciudades, muchísimas poblaciones. Los mexicas son los últimos de los últimos. Llegan ya muy tardíamente, son un grupo menor, un grupo migrante, un grupo como tantos otros que ha salido de un lugar donde no había condiciones adecuadas de existencia y buscan mejores condiciones de existencia. Entonces van a llegar a donde pueden, a donde haya espacio también, condiciones. Llegan al cuarto de la azotea, o sea, el último que queda es un islote mal visto por otras poblaciones, que ya ha sido ocupado antes, pero es un islote poco atractivo en muchos sentidos, es un islote que es propiedad de los tepanecas de Azcapotzalco, o sea, llegan a pagar la renta, con tributo, con trabajo, con una serie de cosas. Pero los mexicas tienen dos habilidades que los permiten explotar adecuadamente ese entorno.
Por un lado son especialistas en el trabajo lacustre, caza, pesca, recolección, trabajo de represas, trabajo de chinampas, trabajo de acueductos, todo eso lo saben hacer muy bien. Y por otro lado son cazadores, y cazadores que se transforman por su mismo proceso migratorio, se transforman muy fácilmente en militares, en guerreros. Entonces van a jugar con las dos habilidades. Para utilizar el islote van a aprovechar su trayectoria como especialistas del trabajo del lago, pero la otra especialidad también la van a utilizar como trabajo al servicio de Azcapotzalco. Y es como se van a insertar como un grupo menor que ve una oportunidad en un lugar que para la gran mayoría es muy poco atractivo. ¿Qué es lo que convierte a este grupo que llegó al cuarto de azotea donde nadie quería estar en una de las ciudades más admiradas y que se convirtió en eso, también en un ejemplo de organización y de civilidad o de civilización, no sé cómo llamarlo, doctor? Una civilización, ¿sí? Podríamos llamarlo de esa manera, en el entendido primero que son herederos, no son constructores de una civilización totalmente originaria, sino son herederos de una larga tradición de civilizaciones, de urbanismo, de construcciones, de formaciones políticas hegemónicas, que por lo menos arranca antes de Cristo. Entonces, cuando llegan a Tenochtitlan, pues ya hay una experiencia cultural acumulada. Tenemos que verlos un poco como el resumen y como el gran final de una larguísima historia, una muy larga historia. Entonces eso sería como lo primero. Tienen ciertas habilidades y ciertas circunstancias políticas que les permiten aprovechar eso. Creo que su gran virtud para poder convertirse en un grupo de poder es justamente su habilidad política. Eso es lo que los distingue de otros grupos porque muchos van a intentar llegar a la hegemonía, van a intentar hacerlos poderosos, algunos lo lograrán por un tiempo corto, otros no, otros se quedan en el camino, pero los mexicas lo van a lograr a través, por un lado, de un sistema de alianzas, van a ser muy flexibles en tener alianzas con diversos grupos, económicas y militares, no todas tienen que ser militares, okay, pero por un lado está eso, y lo otro, su facilidad, su capacidad de engullir sus propios conflictos, sus propias facciones, de poder matizarlos, de poder desarrollarlas sin conflictos mayores. No es que no los tuvieran, no es que incluso se puede hablar quizás de algunos asesinatos políticos, pero en general sabemos que pudieron recomponerse y pudieron llegar a acuerdos de manera interna para ir gestionando este avance. Entonces es un grupo que aprovecha una oportunidad, que tiene una base económica sólida, firme, y que aprovecha una oportunidad política a través de alianzas internas y externas para ir ocupando poco a poco el nicho que dejan los señores de Azcapotzalco. Y ellos convertirse primero en un lugar importante en la zona del lago de Texcoco, luego en todo el centro de México, y al final convertirse en los grandes gobernantes de la mayor parte de Mesoamérica. ¿De qué estamos hablando en cuanto a lo que sucedió en 1325? ¿Qué estaba pasando antes? Porque a veces resulta complicado, digamos, tener una fecha muy puntual sobre lo que pasó. ¿Por qué es importante para su historia, para nuestra historia este año, doctor? Bueno, la importancia de la fecha es más para nosotros. Yo quiero insistir en eso. En los documentos que tenemos no hay tanta insistencia en la fecha. Sí se menciona, pero no es algo que los obsesione. Por ejemplo, nunca mencionan un día. Claro, jamás en ninguna fuente indígena o de tradición indígena se dice tal día. A nosotros son los que nos obsesiona un día y hacer un festejo en un día. Pero eso es asunto nuestro. No traslademos nuestras preocupaciones al pasado, o sea, no les atribuyamos. Entonces, no hay esa obsesión. Un aprendizaje para esta clase de este martes. Exactamente, ese es un punto importante. Luego hay varias fechas. La principal es el año 2 Casa, Ome Acatxihuitl, que es el año que más se menciona, pero hay otros que se mencionan, no es el único. Lo que sí tenemos es que es en el monumento más antiguo, en la inscripción más antigua que conocemos, que es totalmente mesoamericana, que es el Teocalli de la Guerra Sagrada, hay alusión a la fundación y viene justamente ese año. Entonces, atendiendo a la contemporaneidad del monumento, del pleno desarrollo de Tenochtitlan, podemos decir que esa es la fecha más probable. Ahora, ¿qué vamos a entender por fundación? Porque son cosas distintas. Uno es la ocupación. O sea,
un grupo que está migrando y que está dando vueltas alrededor de la cuenca buscando un lugar. Seguramente conoció ese lugar en diferentes momentos. Llegaron algunos a ocupar parte del islote, a lo mejor de manera ilegal, a lo mejor de manera no adecuada, como paracaidistas, podríamos decirlo de alguna manera. Otro es el momento cívico-religioso en el que se hace la fundación. Nosotros lo tenemos muy claro. Un momento es el que se funda, digamos, Ciudad Universitaria, pero otro momento es en el que se empieza a construir. Claro. Y otro momento es en el que se ocupa. Cuando se hace la gran ceremonia de inauguración, creo que hay 2 clases en Derecho y se acabó. No está ocupada. Pensemos que Tenochtitlan es algo parecido. Hay gente mexicas que están ahí rodando, que están ocupando parte de los islotes o que llegan a explotar los recursos. Y otro momento es el momento ya cívico, religioso, ritual, en el que se hace la ceremonia de fundación, que es una cosa de ellos, y otro momento es en el que se empieza a construir y que pasa de ser una aldea, porque al principio es una aldea, sin mayor pretensión, y con el tiempo se transforma en una ciudad. Pero pensemos que es un proceso. Entonces la obsesión con la fecha es nuestra, que eso hay que insistirlo mucho. Luego, en términos de tanto desarrollo urbano como desarrollo político, Tenochtitlan tiene una vida aceleradísima. De 1325, cuando ya se legaliza, digamos, que estén ahí, a que empieza a ser una ciudad importante, pasan 102 años, 1427, cuando derrotan a Azcapotzalco. Y de ahí empiezan a ser la gran ciudad, que conoce Cortés en 1519, ni siquiera 100 años. En términos históricos, fue aceleradísimo. Fue un proceso histórico muy, muy acelerado. Si lo comparamos con otras ciudades del mundo antiguo, de Asia, de África, etcétera, es un fenómeno muy interesante porque es muy acelerado. Y es una peculiaridad que tiene. Y pues ya lo tocó de alguna manera, doctor, tendríamos que estar pensando también qué fue lo que hizo o cómo podemos, qué tenemos que aprender o desaprender de lo que hemos conocido como la caída de Tenochtitlán, la fundación de 2 mundos, la unión o el encontronazo, nos decía antes de la entrevista, no de 2, sino de muchas culturas, doctor. Bueno, lo primero sería un poco la actitud. Yo creo que eso es lo más importante. La actitud que debemos de tener de estar abiertos a conocimientos nuevos. No solamente en historia, sino en cualquier otra actividad. Si estoy en la clase de una manera, pero las nuevas tendencias pedagógicas me dicen que la estoy dando mal, bueno, por mucho que le haya dado 30 años así. Hay que escuchar. Tengo que escuchar al que sabe y cambiar. Igual hábitos de estudio, etcétera, etcétera. Igual pasa con la historia. El nuevo conocimiento, por definición, choca con lo ya establecido, en cualquier materia. Y nosotros tenemos una educación en cuanto a historia, básicamente la de la educación primaria y un poco la secundaria, donde además México antiguo se desaparece. Claro. Y en el bachillerato de pronto ni siquiera están los planes de estudio. Entonces la mayoría de la gente tiene ideas del libro de texto de la primaria. Obviamente en la primaria se enseñan cosas muy básicas, como si comparáramos las matemáticas de la primaria con las matemáticas de Einstein. No tiene que ver. Nada que ver. Y dijeron, es que nos engañaron en la primaria. No. Nos enseñaron lo básico para ciertas cosas. Igual acá. Entonces sería, por un lado, una labor pedagógica de enseñar que el nuevo conocimiento histórico forzosamente va a chocar con lo que ya sabemos, con lo que hemos establecido. Esos conceptos básicos, digamos. Exactamente. Entonces, y que el conocimiento histórico se está constantemente renovando, constantemente, en todos ámbitos. ¿Dónde se hace eso? En las aulas, en las tesis, en la defensa de las mismas, en los coloquios, en las conferencias. Lo malo es que luego todo este conocimiento no llega más lejos. Y la otra cuestión fundamental es ver como procesos. Tendemos a ver mucho, y eso tiene que ver incluso con el cine, que todo se resuelve en 2 horas. Nos van a contar la historia de todo, del Imperio Romano en 2 horas. Bueno, como espectáculo está bien, pero no lo entendemos como pero no como historia. ¿Sí? No como historia y no como proceso histórico. O sea, como algo que se concatenó y que llevó mucho tiempo desarrollarse. Y Tenochtitlan no podemos verla nada más como flashazos. Como un flashazo la fundación, un flashazo la guerra con Azcapotzalco y un flashazo Cortés. ¿Y en medio qué pasó? Claro, bueno, hay que entender los procesos. Y en este sentido, doctor, para ir terminando la entrevista, cuéntenos de cómo son
esas herramientas y cómo se van modificando para poder reaprender y intentar construir, digamos, como toda esa historia de forma más integral, a partir, por ejemplo, de los códices, que es como una de las herramientas más comunes que tienen los historiadores. Claro que sí. Se habla mucho de la interdisciplina y la multidisciplina. Sin embargo, a la hora de la práctica es más complicado hacerlo. La historia, digamos, es por definición multidisciplinaria, porque requiere de muchísimas otras herramientas para su estudio. Requiere, por ejemplo, del estudio de lenguas, en este caso de las lenguas indígenas, que es fundamental. Entonces, el aporte de lingüistas y filólogos es central. El aporte, por ejemplo, de la paleografía para los antiguos documentos en castellano es central. No se diga la arqueología, que es una ciencia hermana que nos aporta una cantidad ingente de información, la bioarqueología que estudia los restos humanos, ya nos dice qué estatura tenía la gente en promedio, qué edad alcanzaban, qué enfermedades eran más comunes. Entonces es un caudal de información impresionante. Los documentos de tradición indígena son muy importantes, tanto los escritos en caracteres latinos, a nuestra propia escritura, náhuatl, como aquellos que están en su sistema de escritura, que es lo que platicábamos un poco antes, que la escritura náhuatl ha avanzado bastante en su desciframiento y nos permite ver los códices de una manera más compleja, no como una sucesión de figuras que medio tenemos que interpretar a ver a qué se parece, sino figuras, acciones que tienen su referente lingüístico, que tienen su referente léxico, y que el referente léxico es posible leerlo y compaginarlo. Entonces, todos estos nuevos elementos, por supuesto, las nuevas preguntas de investigación, el conocimiento ya acumulado, lo ya establecido, etcétera, nos hace que la historia sea algo muy móvil, contrariamente a lo que se piensa. Exacto. La historia no es una cosa que me tenga que aprender y ahí ya fue eso y ya se acabó. No, porque el conocimiento de lo histórico, que a fin de cuentas es lo humano, en todas sus dimensiones, es extremadamente complejo y es, por supuesto, algo que está en constante movimiento. En el caso que nos ocupa es repensar la fundación de Tenochtitlan en términos de las fundaciones de las ciudades, de todas las ciudades. No es un acto mágico en el que llega alguien y dice, aquí se va a hacer tal cosa. Eso nunca sucede. Y que sí de forma armónica e claro, inmediata. Sino que hay condicionantes económicas, políticas, religiosas. La gente puede decir, yo no voy a fundar ahí, ¿por qué? Aunque esta persona quiera, ¿por qué voy a ir yo? Pues hay un proceso de convencimiento. Tiene que haberlo forzosamente para que no se te vayan, para que dure el asunto, para que sea absolutamente viable. Entonces, Tenochtitlan, nada más para terminar esta parte, Tenochtitlan no es solamente el acto sagrado de la manifestación de Huitzilopochtli en su nahual de águila, que ese es el águila, es el nahual, es el que tenemos en el escudo nacional. Y que es la imagen, claro, que tenemos en la cabeza. Pero no solamente es eso, es un grupo que aprovecha una oportunidad económica para insertarse en un conjunto de ciudades de la Cuenca de México. Eso es como tenemos que verlo. Nos tenemos que despedir, doctor, pero díganos alguna recomendación, un par de libros que podamos tener a la mano para justamente intentar completar un poco esa historia que tenemos de nuestros libros de texto. Pues yo recomendaría 2 libritos así rapidísimos, muy buenos, de Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, El pasado indígena, y un librito muy viejito, pero muy bueno, de Ignacio Bernal, Tenochtitlan en una isla, que es un cuento maravilloso de cómo se inicia la civilización en el centro de México, desde los primeros habitantes hasta la conquista. Pues la clase no termina, tenemos tarea para seguir entendiendo y conociendo nuestra historia. Doctor Miguel Pastrana Flores, del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad, tendríamos que regresar una y muchas veces más a este y a otros temas de nuestro pasado. Muchas gracias por estos minutos y por toda esta información, doctor. Gracias por la invitación. Gracias y bienvenido siempre a la UNAM Responde. Y bueno, ahora cambiamos de tema y atención a todos los interesados que quieran recorrer Ciudad Universitaria, pero en bicicleta, para además pues reflexionar
reflexionar sobre este espacio y disfrutar del patrimonio. Mañana miércoles 13 de agosto a las 8:30 de la mañana sale del Metro Universidad la Rodada O'Gorman, una actividad que tiene como meta la Biblioteca Central, donde se llevará a cabo una plática en torno a la obra de una de las mentes creadoras del Campus Central, para reflexionar también sobre el sentido colectivo de nuestra universidad. Y bueno, si no tienes bicicleta, no te preocupes. Bicipuma te la presta y lo único que tienes que hacer es llevar tu casco, agua y credencial vigente, considerando también que el cupo es limitado, así que hay que ser muy puntual con la cita. Vamos ahora con parte de la información que nos presenta la Gaceta UNAM de este lunes, dedicada a los universitarios de licenciatura, posgrado y nuevo ingreso que inician clases aquí en la máxima casa de estudios. Con la llegada de 84,000 estudiantes de nuevo ingreso, la UNAM comienza el ciclo escolar 2025-2026, donde se integra una comunidad de más de 373,000 jóvenes. El Centro de Investigaciones y Estudios de Género, en colaboración con otras instancias universitarias, inaugura en el Museo UNAM hoy una muestra para conmemorar 35 años de la revista Debate Feminista, un faro que ha dado cuenta de la importancia de la presencia femenina en la vida pública y académica. Una investigación de la Facultad de Psicología asegura que el sobrepeso y la obesidad impactan en el cerebro de las infancias, quienes presentan, por ejemplo, dificultades de cognición social, pobre autorregulación emocional y menor flexibilidad cognitiva. Resultado de la colaboración entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y TV UNAM, RockLab es el programa que se transmite el último martes de cada mes aquí en esta pantalla. Y bueno, a partir de hoy tendremos una serie de cápsulas que nos ayudarán a entender y a disfrutar el vínculo entre la ciencia y la música. La ciencia y la música hacen un gran equipo cuando se combinan en una canción. Desde la física hasta la biología, muchos artistas han encontrado en la ciencia una fuente de inspiración para hablar de emociones, deseos o preguntas profundas. Por ejemplo, ¿has escuchado Polvo de Estrellas de Jorge Drexler? Esta canción está inspirada en la idea de que los elementos de los que estamos hechos provienen de las estrellas. Así es, de estrellas que hace millones de años explotaron y al hacerlo crearon los elementos que quedaron esparcidos por el cosmos. Esos mismos elementos que componen nuestro planeta y nuestros propios cuerpos. Drexler toma esta idea y la convierte en una metáfora sobre la vida y las conexiones humanas. A lo largo de la canción resuena la idea de que, aunque por un lado somos insignificantes, compartimos una historia de miles de millones de años con el universo. Sin embargo, no todas las canciones inspiradas en ciencia tienen mensajes tan amables. ¿Has puesto atención a Do the Evolution de Pearl Jam? Esta canción explora cómo la humanidad, haciendo alarde de sus avances, ha utilizado la evolución para justificar sus comportamientos destructivos. La canción adopta el punto de vista de un narrador arrogante que celebra el dominio del ser humano sobre el planeta, para criticar la manera en que hemos abusado de ese poder. Habla de la explotación del medio ambiente, la guerra, la explotación laboral y la indiferencia. El grito "It's evolution, baby" subraya con sarcasmo cómo bajo el disfraz del progreso, la humanidad a menudo perpetúa sus peores instintos. Do the Evolution es una crítica dura a nuestro concepto de avance y al peligro de utilizar una mala comprensión de la biología para justificar nuestros actos. Por otro lado, también hay canciones que hablan sobre el proceso mismo de hacer ciencia, como Race for the Prize, de The Flaming Lips, que trata sobre la pasión y el sacrificio que suele haber tras los descubrimientos científicos. La canción narra la historia de dos científicos que compiten para encontrar la cura para una enfermedad y que, motivados por su deseo de ayudar, están dispuestos a arriesgarlo todo. La melodía
tiene un trasfondo melancólico que refuerza la idea de que aunque la búsqueda del conocimiento es algo loable, también puede ser agotadora y solitaria. Nos invita a considerar los costos personales que a veces conlleva, pero también celebra el espíritu de dedicación y la importancia de estos esfuerzos. Ahora que hemos hablado de estos 3 ejemplos, te toca revisar tu biblioteca musical. Seguro encuentras muchos otros donde la música y la ciencia han hecho un gran dueto. Seguiremos atentos a estas cápsulas y, por supuesto, al programa que presenta TV UNAM cada fin de mes. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Noé Romero su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Que tengan un buen día, una buena tarde y nos encontramos aquí mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.